Corre el año 1337 antes de nuestra era. Egipto está de duelo. En el Valle de los Reyes, los artesanos se afanan para preparar una tumba provisional. A la edad de 19 años, el faraón Tutankamón ha muerto. Su tumba es prestada. Con solo 4 pequeñas cámaras, es minúscula según los cánones reales, pero su contenido es digno de un rey. Un trono con el retrato del joven faraón y su esposa recubierto de oro. Además, su sarcófago, el más interior de los 3, es de oro macizo y pesa más de 100 kilos. La máscara que cubría la cara de la momia está considerada una de las más bellas obras de arte nunca labradas en este metal precioso. El tesoro de la tumba de Tutankamón, el único descubierto intacto en el Valle de los Reyes, es solo un destello de lo que debía ser el antiguo Egipto durante su fabulosa Edad de Oro. Egipto. La Edad de Oro egipcia. Durante 400 años, los faraones de Egipto fueron enterrados en el Valle de los Reyes. Sus tumbas estaban excavadas en la dura roca, pero la cámara mortuoria era llamada la Casa de Oro. A causa de su brillo cálido y de su indestructibilidad, el oro era considerado como la carne de Re, el dios del sol, y se le atribuían poderes sobrenaturales. El faraón era considerado hijo del sol, un dios vivo. Siendo pródigos con el oro, la carne de los dioses, los egipcios creían asegurar al faraón la vida eterna. Pero no pudo ser así. La mayoría de las tumbas, llenas de tesoros inimaginables, fueron abiertas en la antigüedad y las momias desaparecieron. De cuerpo presente, en el Museo Egipcio de El Cairo, están los restos de algunos de los más poderosos faraones de Egipto: Tutmosis I, Tutmosis II, Tutmosis IV, Setos I y Rameses II el Grande. Pero la pequeña tumba de Tutankamón, así como su nombre, estaba perdida y prácticamente olvidada. Cuando en 1922 finalmente se descubrió la tumba, el hallazgo arqueológico más sorprendente de todos los tiempos convirtió el nombre de Tutankamón en el más famoso de la historia egipcia. Su tesoro mostró al mundo la increíble prosperidad y el gran poder que la civilización egipcia había alcanzado durante la Edad de Oro. Envidiado por su riqueza, Egipto tuvo la suerte de poseer un abastecimiento prácticamente inagotable de oro. Extraído de los desiertos situados al este del Valle del Nilo y sobre todo de Nubia, hoy Sudán, el oro era casi tan común como el polvo. Labro estatuas de los dioses en oro y electrón, y las decoro con lapislázuli y toda suerte de piedras preciosas, proclama una de las inscripciones encontradas en la tumba de Tutankamón. Construyo nuevas naves para dominar las aguas y las recubro de oro para que iluminen el Nilo.
Tutankamón fue uno de los 14 reyes de la 18ª dinastía egipcia. En el año 1552 antes de nuestra era, Amosis I fundó el Imperio Nuevo, que se convertiría en el mayor imperio nunca visto en el mundo hasta entonces. En su momento culminante, el área de influencia de Egipto llegó por el norte hasta Siria y por el sur hasta el centro de Sudán. Pero antes del reinado de Amosis no podía hablarse de imperio. Durante 100 años, Egipto había estado bajo el poder de unos extranjeros. Originarios de Canaán, esos extranjeros conocidos como los Hicsos habían establecido su poderosa capital en el delta del Nilo, lo que les daba un completo dominio sobre las lucrativas rutas comerciales del Mediterráneo. Los Hicsos tenían una gran ventaja sobre los egipcios: una tecnología militar más avanzada. Concibieron un hacha de combate con más poder de corte. Sus arcos, construidos con madera, tendón y cuerno, lanzaban sus flechas a mayor distancia. Pero su mejor arma era algo totalmente nuevo: la movilidad. Con carros tirados por caballos, los Hicsos podían moverse a mayor velocidad que los egipcios, enarbolando sus armas con fuerza mortal. Todo Egipto se sometió a los forasteros, pero la oposición nunca faltó. En Tebas, al fin, una familia de gobernantes locales que se consideraban a sí mismos los auténticos reyes de Egipto se rebelaron. Uno de ellos, el rey Seqenenre-Ta, pagó su osadía con la vida. El doctor Mohamed Saleh, director del Museo Egipcio de El Cairo, posee una espantosa prueba de ello. Esta es la momia de Seqenenre-Ta, que murió en el campo de batalla luchando contra los Hicsos. Al desenvolver su cuerpo, hallamos indicios de numerosas mutilaciones y cortes. Es evidente que su muerte se produjo tras una agonía larga y dolorosa. La cara muestra cortes que solo pudieron ser hechos por armas que los Hicsos llevaron por primera vez a Egipto. Una de las armas que le hirieron fue el hacha de combate típica de los Hicsos, de larga hoja estrecha, ideal para cortar los huesos. Humillado por la presencia de gobernantes forasteros en suelo egipcio, Seqenenre-Ta dirigió la primera rebelión abierta contra los Hicsos. Después de su muerte, su hijo, Kamose, prosiguió la lucha. Esta estela conmemorativa hallada en Tebas es un relato del amargo odio entre Kamose y el rey de los Hicsos, Apophis. Mientras el gran Amón lo tolere, no te dejaré en paz, promete el egipcio a su enemigo. No permitiré que pises los campos sin estar encima de ti. Oh, tú, de corazón malvado, asiático vil, beberé el vino de tu viña, devastaré tu morada, cortaré tus árboles. La morada de los Hicsos era una altiva fortaleza llamada Avaris, que se levantaba en el delta del Nilo. Desde allí dominaron Egipto durante 100 años.
Después, al igual que la tumba de Tutankamón, Avaris se desvaneció sin dejar rastro. Durante miles de años, el Nilo fluyó a través de Egipto para dividirse después en una serie de brazos y formar el rico llano que constituye el delta del Nilo. Aquí, los hicsos construyeron su capital. Pero su localización exacta ha sido uno de los grandes misterios de la arqueología moderna. Cubierta por limo milenario, Avaris se consideró una ciudad desaparecida hasta que en 1975 un equipo de arqueólogos austríacos dirigidos por Manfred Wittak de la Universidad de Viena empezó a investigar un emplazamiento conocido como Tel el Daba. Tel significa montículo y normalmente coincide con el emplazamiento de un antiguo asentamiento. La cerámica recuperada en centenares de hoyos abiertos en el Tel permitió a Wittak situar en Tel el Daba el emplazamiento de la antigua Avaris. Para el ojo del experto es evidente que Avaris no era egipcia. Sus viviendas y sus templos recuerdan los encontrados en la antigua Canaán y en Siria. En las tumbas se han hallado armas y objetos de cerámica del mismo tipo que los usados por los hicsos. Pero en 1990 Wittak realizó lo que podría ser el hallazgo más importante de todos, los restos de un palacio fortificado. Rodeado por un gigantesco muro, que era su principal característica, estaba estratégicamente situado en un brazo del Nilo ahora desaparecido. Wittak cree que era la morada del rey de los hicsos, Apophis. Kamose había amenazado con atacar Avaris y expulsar de allí a los hicsos. Cuando estaba preparado para cumplir su amenaza, Apophis ideó un inteligente plan. En lo que hoy es el norte de Sudán, se encontraba el reino de Kush, cuya capital era la ciudad de Kerma. Alrededor del año 1555 antes de nuestra era, un mensajero con una misión secreta salió de Avaris y se dirigió hacia el sur a través del desierto con destino a Kerma, pero el mensajero vería interrumpido su viaje. En 1991, John y Deborah Darnell, del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, estaban explorando el desierto a poca distancia de la antigua Tebas, al noroeste de la ciudad, cuando dieron con una antigua ruta de caravanas que había sido utilizada durante siglos. La ruta los llevó a una colina llamada Jebel Yauti. Lo que convierte en importante este promontorio del desierto son las inscripciones que hay en él. Está cubierto por grafitis realizados por los viajeros durante un descanso en su viaje. Algunos son plegarias a los dioses, otros conmemoran acontecimientos especiales, pero muchos de ellos son solo nombres y títulos, el equivalente en el Egipto de hace 4000 años al «yo estuve aquí». Algunos de estos grafitis son verdaderas obras de arte.
Seguramente esta es una de las inscripciones más encantadoras que hay en Yauti. Es un pequeño halcón real con una doble corona. Y lo maravilloso de esta inscripción es precisamente que se puede comprender por qué su autor eligió esta zona para realizarla. Hay una magnífica mancha rojiza de sal que surge de la roca, y el pequeño espacio que queda en medio debió sugerirle la forma del cuerpo de un halcón, ya que eligió exactamente la zona adecuada para acentuar el grabado. Además, tuvimos muchas dificultades cuando intentamos sacar una copia, ya que haciéndolo con la mano derecha era casi imposible completar el dibujo. Pero había entre nosotros una mujer zurda y no tuvo ningún problema para copiar la inscripción. Por eso llegamos a la conclusión de que el artista original también era zurdo. Los Darnell descubrieron una red de rutas que atravesaban el desierto de norte a sur en el meandro que forma el Nilo en Kena y que estaban enlazadas con otras rutas que se dirigían hacia los grandes oasis occidentales y hacia Nubia en el sur. Para vigilar los caminos había una cadena de puestos de control con policías del desierto. Lo que hoy parece un montón de escombros fueron 2 torres de unos 10 metros de altura. Las torres desempeñaron un importante papel en la guerra contra los hicsos. Estas vigilan los itinerarios de las caravanas que van a Jebel Yauti. Sabemos que esta zona está en la frontera de Tebas, la frontera norte de la provincia tebana. Parece que estas torres se utilizaban en tiempos de Kamose para vigilar los itinerarios de las caravanas y como bases para los policías itinerantes que controlaban la estrecha puerta del desierto, tal como la llamaban los egipcios, la puerta trasera de Tebas. Para los hicsos, la puerta trasera de Tebas fue el camino hacia el desastre. Apophis esperaba derrotar a Kamose aliándose con el rey de Kush y abriendo un segundo frente en la frontera sur de Egipto. Pero el plan se desbarató cuando su mensajero fue capturado en el desierto, camino de Kerma. Kamose murió antes de la total expulsión de los hicsos. La tarea recayó en su hermano Amosis, el fundador de la 18ª dinastía. Amosis, el faraón que inauguró la Edad de Oro egipcia, estaba empeñado en la liberación de su país. Decidido a vencer al enemigo en su propio terreno, Amosis adoptó algunas de las armas técnicamente superiores de los hicsos. Pronto aparecieron en el campo de batalla carros egipcios tirados por caballos. Pero los detalles de quién fue realmente el vencedor de los hicsos podrían haberse perdido en el olvido de no ser por un notable conjunto de inscripciones halladas cerca de una aldea llamada El Kap, en el Alto Egipto. En un descarado despliegue de vanidad, un soldado del ejército del faraón, llamado también Amosis, dejó su autobiografía en los muros de su tumba. Vivian Davis, conservador de las antigüedades egipcias del Museo Británico, describe a un hombre que no solo fue ascendiendo de graduación hasta alcanzar una posición privilegiada, sino que recibió muchas condecoraciones por su valor. El principal homenaje a que podía aspirar un soldado del antiguo Egipto era recibir la condecoración de oro al valor de manos del rey. Este hombre recibió el oro al valor 7 veces. Debió de ser un héroe militar de su tiempo. Precisamente aquí aparece llevando orgullosamente el oro al valor, estos brazaletes de oro macizo. Amosis empezó su ilustre carrera en la batalla de Avaris, hacia el año 1530 antes de nuestra era. Aquí, por ejemplo, está el relato de una escaramuza que tuvo lugar cerca de Avaris, en el agua. Aquí capturó a un enemigo y fue condecorado con su primer Nebu en Kenet, el oro al valor.
Cuando un soldado mataba a un enemigo, se le concedía un brazalete. Realicé un asalto y me llevé una mano, declara Amosis. Cortar una mano era la manera egipcia de contar las bajas. Los cautivos vivos eran considerados botín de guerra. Traje de Ávaris un hombre y 3 mujeres. Su majestad me los dio como esclavos. Pero la tumba narraba algo más que los triunfos personales del soldado. Lo más importante es que la tumba contiene la información Her-Hak Hutuaret. Ávaris fue tomado. Esto significa que el faraón Amosis derrotó a los Hyksos. La expulsión de los Hyksos supuso la reunificación de Egipto bajo un rey nativo por primera vez después de más de un siglo. Pero al faraón no le bastaba con eso. Temeroso de sufrir represalias, llevó a cabo 2 jugadas decisivas. El faraón Amosis condujo su ejército a través del desierto y sitió la fortaleza de los Hyksos en Sharugen, en el sur de Canaán. Después estableció una poderosa alianza. Un joven saltando encima de un toro y un laberinto son 2 de los símbolos más famosos de la mitología antigua. Proceden del palacio de Nosos, en Creta, la legendaria morada del rey Minos y del Minotauro, el animal mitológico. Los cretenses, un poderoso reino marítimo, dominaban el Egeo. Creta era un gran centro comercial del cual partían flotas de naves cargadas con vino y aceite de oliva con destino a todos los puertos del Mediterráneo. En 1991, mientras excavaban un palacio en Ávaris construido por el faraón Amosis después de la expulsión de los Hyksos, Manfred Vitak y su equipo realizaron un descubrimiento asombroso. Hallaron millares de fragmentos de frescos minoicos, los primeros que se encontraban en suelo egipcio. Entre ellos, había trozos de un fresco increíblemente parecido al pintado en los muros del palacio de Nosos en Creta. Encima de la mesa se encuentra una increíble colección de fragmentos de una pintura mural minoica. En ella podemos ver una escena con 4 toros y 4 saltadores sobre un fondo con el dibujo de un laberinto. Evidentemente, conocemos estos motivos porque son semejantes a los hallados en el Palacio de Nosos y no hay ninguna duda de que artistas minoicos, procedentes de la isla de Creta, trabajaron aquí. Seguramente eran de Nosos porque también aquí tenemos los emblemas del Palacio Minoico, el friso con una roseta en la base de la pintura. El salto del toro hace pensar en un reto físico y en el dominio del hombre sobre los animales. Era un deporte con gran significado ritual para los cretenses y estaba estrechamente asociado a la corte real minoica, mientras que los dibujos del laberinto y del friso eran símbolos procedentes de la arquitectura palaciega minoica. La presencia de estos motivos en los muros de un palacio egipcio implica que había una estrecha relación entre las 2 cortes reales. ¿Pero qué tipo de relación era? Vitak piensa que las 2 potencias realizaron un trato ventajoso para ambas, tal vez reforzado por un matrimonio real. Aún después de la victoria en Ávaris, el rey Amosis temía el retorno de los Hyksos. Pero el ataque solo podía llegar por mar. Los cretenses eran la principal potencia marítima de la época. Estableciendo una alianza con ellos, Egipto estaría a salvo. A cambio, los gobernantes minoicos fueron generosamente recompensados. Sus naves regresaron a casa cargadas con el legado de la Edad de Oro.
El oro era el producto más buscado en el mundo antiguo. Para Egipto, su posesión era una prioridad, pero las mayores reservas estaban en Nubia. Con sus fronteras septentrionales aseguradas, el faraón Amosis se volvió hacia el sur para vengarse de los antiguos aliados de los Hicsos, el reino de Kush. Kush era un rico y poderoso imperio que, desde la frontera sur de Egipto, se adentraba centenares de kilómetros en el interior del actual Sudán. Su capital, Kerma, era la mayor y más antigua ciudad de África fuera de Egipto. Hoy Kerma está en ruinas, pero una gran parte de su enorme templo se conserva aún intacta. Con una superficie de 1.200 metros cuadrados, recibe el nombre local de Defufa. Aunque despojada de su revestimiento exterior y desgastada por el paso del tiempo, la Defufa todavía domina el paisaje circundante. En 1977, Charles Bonnet, director de la misión arqueológica suiza en el Sudán, empezó a explorar la Defufa como parte de un plan más amplio de investigación de Kerma. En un flanco, una única puerta da acceso a una escalera que conduce a una pequeña cámara, el santuario interior del templo. Cerca de un altar de mármol blanco, Bonnet encontró huesos de ovejas y cabras que hacían pensar que era utilizado para sacrificar animales. Nos encontramos en el centro de un monumento muy misterioso que aún hoy recibe el nombre de Defufa. Se trata de un antiguo nombre nubio con el que se identifica un montículo hecho por el hombre que puede ser visto de lejos. Esta piedra increíble, un mármol dolomítico, no hemos encontrado ninguna cantera en la zona, es un altar. A su lado, descubrimos restos de ovejas y cabras. Seguramente era el lugar donde se preparaban los sacrificios a los dioses, ofrendas en las que se mataban animales y se entregaba pan. Ahora nos hallamos en el lugar donde estaba el templo principal de la ciudad. No sabemos a qué dios estaba consagrado, pero sí que se asociaba al culto solar. Desde la cámara, otra escalera lleva a la azotea donde se realizaban las ceremonias dedicadas al dios Sol. Está a 15 metros de altura y ofrece una magnífica vista de lo que debía ser una ciudad impresionante. En su momento de mayor esplendor, en el año 1550 antes de nuestra era, Kerma debía tener un aspecto asombroso. Un muro fortificado de 10 metros de altura rodeaba las casas y los jardines de la nobleza, el palacio y sala de audiencias del rey y también el complejo religioso. Cubierta de yeso, con columnas de más de 20 metros, la Defufa era espléndida, incluso según los criterios egipcios. Situada a orillas del Nilo, la principal ruta comercial que unía el norte con el sur, la ciudad se enriqueció no solo gracias al oro, sino también a causa del control que ejercía sobre el comercio de mercancías exóticas, marfil, ébano, incienso, animales salvajes y esclavos, que se dirigía del corazón de África a Egipto o más allá. En su tiempo, Kerma tuvo sus propios artesanos, muy especializados. Me interesa especialmente esta pieza. Usted me dijo que representaba la puerta de la Defufa. Sí, es extraordinaria por lo rara que es. Aquí parece verse la forma general de la puerta fortificada con el conjunto de troneras que la protegían. Es un objeto único, es un sello. Las mercancías eran selladas y el sello se destruía después de usarlo. Entonces ya no servía. Es una pieza única y extraordinaria. A Salah Ahmed, director de excavaciones del Servicio de Antigüedades de Sudán, le asombra todavía más la cerámica. Una de las mejores cerámicas producidas en el mundo antiguo, con unos distintivos dibujos en negro y rojo y tan delgada como una cáscara de huevo.
Pero como sabe, también hemos encontrado oro. Estamos en la región del oro. Es uno de los pocos objetos de oro hallados en Kerma, ¿verdad? Sí, es realmente magnífico. Todas las tumbas fueron saqueadas en busca de oro como este. Por eso no creo que encontremos demasiado. Uno de los grandes misterios de Kerma es cómo un reino que tenía miles de habitantes podía subsistir en medio de lo que parece un árido desierto. Para descubrirlo, Derek Welsby, del Museo Británico, y su equipo estudiaron una zona de 1000 kilómetros cuadrados que se encuentra al sur de la ciudad y que hasta entonces no se había explorado. Allí encontraron 400 emplazamientos antiguos, la mayoría del período de Kerma. Cuando los trasladaron sobre un mapa, formaron una línea a lo largo de lo que resultaron ser 2 antiguos canales del río que desde entonces habían permanecido secos. Las orillas son visibles gracias a las líneas de vegetación en este lado y aquel. En este punto, el canal, de unos 70 metros de anchura, parece que se dirigía hacia el norte. Así, el descubrimiento de estos 2 canales del Nilo, al igual que el canal por el que hoy en día pasa la corriente, nos permite tener una idea de la riqueza agrícola de esta zona en el período de Kerma. Con otros 2 canales cruzando el valle del Nilo, habrían dispuesto de miles de acres adicionales de suelo fértil para que los agricultores de Kerma los cultivaran. Seguramente todo ello estaba unido formando una red de abastecimiento de productos a la capital, Kerma, que está a unos 55 kilómetros al norte. En muchos de estos asentamientos tenemos gran número de edificios que podían estar destinados a acoger estos productos y almacenarlos antes de enviarlos al centro administrativo de Kerma. Derek Welsby realizó otro descubrimiento muy importante. La naturaleza jugó una mala pasada a la ciudad de Kerma y al reino de Kush. Alrededor del año 1500 antes de nuestra era, los 2 canales del Nilo empezaron a secarse y el abastecimiento de alimentos empezó a disminuir. Y en aquel momento de crisis llegó del norte una amenaza aún más siniestra. La campaña egipcia iniciada por el faraón Amosis para someter a sus vecinos del sur llegaba ahora a su 3ª década. La Baja Nubia había caído unos años antes con escasa resistencia, pero a medida que los egipcios penetraban en el país, la oposición era mayor. El soldado Amosis, que luchó con tanta valentía en Avaris, había sido ascendido de rango. Con el título oficial de guerrero del gobernante, formaba entonces parte del ejército del faraón Tutmosis I. Hacia el año 1500 antes de nuestra era, el faraón navegó hasta el corazón de Kush, en la 3ª catarata del Nilo, para librar la última y decisiva batalla. Unos kilómetros al norte de Kerma, Tutmosis se enfrentó al enemigo capitaneado por el jefe de los nubios. Su Majestad disparó y su primera flecha atravesó el pecho de aquel adversario, explica Amosis. Entonces los contrincantes se volvieron para huir. Hubo una gran matanza entre ellos y sus súbditos fueron tomados como esclavos. Con la flecha aún en el pecho, el jefe nubio fue colgado cabeza abajo en la proa de la nave de Tutmosis a modo de macabra advertencia. Entonces el faraón saqueó e incendió la capital kushita. La victoria quedó posteriormente reflejada en una inscripción que se grabó en una gran roca en Tombos, no muy lejos de Kerma. El jefe de los nubios ha sido derrotado. Ninguno de ellos ha sobrevivido. Los arqueros nubios yacen muertos, desperdigados por los llanos. Sus entrañas llenan sus valles, su sangre fluye como la lluvia.
Con la conquista del país de los cushitas, Egipto impuso su dominio sobre las minas de oro más ricas del mundo antiguo. Enormes cantidades de metal precioso ingresaron en el tesoro de los faraones junto con mercancías exóticas procedentes del centro de África. Diversas pinturas funerarias muestran a los nubios llevando oro como tributo a Egipto. El oro era cuidadosamente pesado en balanzas y registrado por los escribas. Algunas inscripciones de los tiempos de Tutmosis III, el nieto del conquistador de Kush, cuentan que durante 3 años distintos de su reinado se importaron más de 9.000 deben de oro de las minas de Nubia, el equivalente a casi 1 tonelada, que hoy tendría un valor de varios millones de dólares. Decididos a anexionar Nubia a su imperio en expansión, los egipcios siguieron una política deliberada de asimilación. Llevados a Egipto como rehenes, los hijos de los gobernantes nubios eran instalados en el palacio y educados junto a los hijos del faraón. Allí aprendían la lengua egipcia, vestían ropa egipcia e incluso adoptaban nombres egipcios. Una vez adoctrinados, regresaban a su país para servir en el gobierno colonial. El oficial más poderoso de Nubia era el virrey de Kush. Su misión consistía en ocuparse del flujo constante de los valiosos recursos de Nubia hacia Egipto, lo que se reflejaba en uno de sus títulos: el supervisor de las tierras del oro. Uno de los más famosos virreyes fue Merimose, que a partir del año 1390 antes de nuestra era estuvo durante 30 años al servicio del faraón Amenhotep III. Una imagen suya se grabó en el reverso de la gran roca de Tombos. Los nombres de su amo están dentro de 2 óvalos llamados cartuchos. Bajo los cartuchos pueden verse las figuras de 2 nubios cautivos, un símbolo de la dominación egipcia. Merimose fue recompensado por sus servicios con una tumba en Tebas, que incluía 3 bellos sarcófagos de piedra labrada. Era una sepultura notable para un plebeyo, un indicio de la estima en que lo tenía el rey. Su señor, Amenhotep III, el 9º faraón del Imperio Nuevo, fue quien recogió la mayor cosecha de la Edad de Oro. Conocido como el Sol resplandeciente de Egipto, cuando murió en el año 1347, Amenhotep era probablemente el hombre más rico de la tierra. La opulencia de su corte no tuvo rival en la antigüedad. Durante un reinado que duró casi 40 años, Amenhotep transformó el paisaje del Valle del Nilo. Construyó un nuevo y espléndido templo en Luxor, realizó importantes adiciones al templo de Amón-Re en Karnak y levantó centenares de estatuas, entre ellas los colosos de Memnón en Tebas. En el extranjero, la riqueza de Egipto era la envidia del mundo mediterráneo y el prestigio del faraón nunca fue mayor. Algunos reyes le escribían pidiéndole oro. Gran rey, rey de Egipto, mi hermano, en tu país el oro es como el polvo, basta simplemente con recogerlo. ¿Por qué eres tan parco? He empezado a construir un nuevo palacio, envíame el oro que necesito. Pero durante la era imperial entró más oro en Egipto del que salió. Incluso llegó a los que servían al faraón.
Una de las mayores aspiraciones de la élite egipcia era poseer una buena tumba, una casa para la eternidad, pintada con escenas llenas de color. En lo alto de una colina de la orilla oeste del Nilo, en Tebas, se halla la tumba de un mayordomo real llamado Suem-Niut, que sirvió a su rey Amenhotep II y fue recompensado con oro. La egiptóloga Betsy Bryan de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, ha llegado a la conclusión de que Suem-Niut era lo bastante rico como para emplear a un gran grupo de pintores y aprendices para decorar su tumba. En esta esquina tenemos el trabajo de un gran pintor, un especialista que ni tan solo necesitaba la cuadrícula que se halla en los muros del resto de la tumba. Podía dibujar directamente estas estatuas reales sin ningún tipo de cuadrícula previa, con un pincel muy pequeño. Era capaz de plantearse el cuerpo del rey y trazarlo varias veces, como puede verse a simple vista, hasta obtener el perfil deseado. Después lo llenaba con capas de color para completar la estatua. Seguramente este estaba acabado en negro, para indicar la resurrección del rey, una figura negra. Este, sin embargo, debía tener la piel amarilla y probablemente este tenía la piel roja en la época en que fue pintado. Utilizando esta técnica sin cuadrícula es muy difícil conseguir las proporciones. A pesar de ello, este pintor, que era un especialista, supo hallar las proporciones de estas figuras con una perfección absoluta. Un buen pintor podía pintar un muro sin dibujo previo. Los aprendices se servían de una cuadrícula para obtener las proporciones adecuadas. Entonces, como ahora, se tratara de aprendices o de veteranos, los había buenos y malos. En el fondo de la tumba tenemos la zona que encargaban a los artistas menos capacitados, seguramente a los que todavía eran aprendices principiantes y tal vez a algunos que ya llegaban al fin de su carrera. Tenemos, por ejemplo, a un artista al que llamamos cariñosamente el anciano amarillo, porque era una persona que solo se dedicaba a poner pintura amarilla en este muro. Por desgracia, no parece que el anciano amarillo tuviera muy buen ojo. Así, si se miran las figuras donde hay pintura amarilla, se ve que se acercaba y en cualquier lugar donde veía que había un perfil terminado, una cara acabada o unos ojos dibujados, el anciano amarillo se limitaba a pintar encima. Aunque los aprendices practicaban su oficio en las tumbas de las personas acomodadas, en las tumbas de los faraones solo eran admitidos los maestros. La sepultura mejor y más grande del Valle de los Reyes pertenece a Setos I. Es una de las pocas tumbas terminadas y se compone de varias cámaras unidas por una serie de pasillos descendentes que conducen a la cámara funeraria, a unos 100 metros de la entrada. La excavación de una tumba duraba, por regla general, unos 2 años. La decoración podía durar aún más tiempo. A causa de la gran cantidad de trabajo especializado que era necesario, había un cuerpo de artesanos de élite permanentemente dedicados a construir las tumbas reales. A unos kilómetros del Valle de los Reyes había un pueblo amurallado que los antiguos egipcios llamaban Sede de la Verdad y que actualmente se conoce como Deir el Medina. El pueblo cobijaba albañiles, escultores, dibujantes y carpinteros, oficios que se transmitían de padres a hijos. Los artesanos, que curiosamente sabían escribir, llevaban registros en papiros y fragmentos de cerámica y de piedra caliza llamados óstraca. Anotaban desde el precio de la comida hasta los turnos de trabajo.
Los registros muestran que formaban una comunidad acomodada, lo que también se desprende del tamaño y la calidad de algunas de sus tumbas. Pero a pesar de la prosperidad que reinaba en el país, en el horizonte se levantaban nubes de tormenta. Con la muerte de Setos, en el año 1279 a.C. de nuestra era, los dioses que habían bendecido durante tanto tiempo a Egipto dieron la espalda al Imperio Nuevo. En el norte, los hititas amenazaban el país. En el año 1274 a.C. de nuestra era, el sucesor de Setos, Rameses II, se enfrentó al enemigo en la batalla de Kadesh, en Siria. Aunque en los templos egipcios se celebró como una gran victoria para el nuevo rey, la lucha terminó en realidad como máximo en tablas, lo que dio lugar al primer tratado internacional de paz de la historia. La batalla de Kadesh fue el comienzo del fin de la Edad Imperial. Desgraciadamente, el suministro de oro de Nubia también empezó a disminuir de manera inquietante. El cambio climático había convertido los desiertos en más áridos y difíciles de cruzar. El último gran faraón del Imperio Nuevo, Rameses III, solo pudo ofrecer una donación anual de 9 deben de media al templo de Karnak, una exigua suma comparada con las enormes cantidades que entregaban sus predecesores. Pero algunos egipcios encontraron un seguro yacimiento de oro. Por la noche, obreros que durante el día servían fielmente a sus faraones se dedicaban a saquear las tumbas reales. Esta transcripción de un juicio nos ofrece la sorprendente confesión de un albañil llamado Amennufer. Abrimos el sarcófago exterior y el interior y encontramos la noble momia del rey. De su cuello colgaba un gran número de amuletos y ornamentos de oro. Robamos muchos objetos y los repartimos entre nosotros. 20 deben de oro para cada uno. Después quemamos la momia. Temiendo por la suerte que correría después de muerto, el último rey de la Edad de Oro, Rameses XI, dejó Tebas en el año 1070 antes de nuestra era sin completar su tumba. Ningún faraón volvería a ser enterrado en el Valle de los Reyes. Irónicamente, la mayor amenaza para las tumbas ya no provendría de los ladrones, sino del gobierno de Egipto. En medio de una gran agitación política y económica, la autoridad central se quebró y Egipto se dividió en dos. Debido al poco suministro de oro, las tumbas reales eran una tentación irresistible. Con el pretexto de proteger el patrimonio egipcio de la actuación de los ladrones, las momias reales fueron sistemáticamente sacadas de sus tumbas, despojadas de su oro y después vueltas a enterrar en dos escondrijos secretos. Habían de permanecer allí durante 3000 años, hasta que fueron descubiertas a finales del siglo XIX y sus cuerpos llevados al Museo de El Cairo. Solo escapó un faraón. Hoy, la olvidada tumba de Tutankamón nos ofrece una seductora imagen de las fabulosas riquezas de Egipto durante su luminosa Edad de Oro.